Los lunes, a partir de las 5:30 de la tarde, hora de Costa Rica. Vea Actualidad TV. Profesionales en distintas áreas nos acompañan con temas de gran interés. No se lo pierda por Estudio 10 TV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto para mí poderles saludar a esta hora del día. Le doy la más cordial bienvenida a Actualidad TV, este primer programa del año 2021, y estamos muy contentos de que usted esté con nosotros, agradecidos también con ustedes porque durante el año pasado nos acompañaron y estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias también por su amable sintonía. Bueno, en este momento tengo a don Mario Machado. Él es un excelente psicólogo y teólogo y nos trae un tema, el tema para el día de hoy, la pandemia paralela. Y yo le voy a pedir a don Mario que envíe un saludo a los amigos televidentes y nos comente un poco acerca de la pandemia paralela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, William. Gran privilegio estar con ustedes y un gran saludo para todos los amigos que nos ven Gracias, don Mario. en diferentes partes del mundo, Sí, ¿verdad? señor. De lengua española. Estamos aquí para continuar con temas que yo creo que van a ser muy importantes de reflexionar. Vamos a tocar en esta oportunidad, como tú lo dices, el fenómeno de la pandemia paralela Ujú. al COVID-19. Estamos asistiendo a una pandemia que mucha gente la vive en carne propia de una manera sumamente fuerte, por así decirlo. Sí, señor. Esa pandemia paralela no es otra cosa que el deterioro de la salud mental y también el deterioro de la salud física, como fruto del confinamiento, como fruto del miedo y del temor que se genera por todo esto que estamos viviendo. Entonces, gran parte de la población está sufriendo la infección del virus COVID-19, pero hay una inmensa cantidad de personas, muchísimas más, que están enfermándose, deteriorando su salud debido al deterioro emocional. Que esto que estamos viviendo, el fenómeno de la pandemia, el confinamiento, las noticias, el bombardeo incesante de noticias que está generando en la población. Entonces, nosotros estamos asistiendo, lamentablemente, a un escenario y estamos viviendo en un escenario donde es como una inmensa obra, ¿verdad?, de teatro, ¿no?, donde todos somos actores y no podemos escapar de esta realidad. En este momento no nos interesa profundizar si el virus es fruto de un proceso natural o si fue inventado, si hay alguna malicia detrás. En este momento, no me interesa profundizar en ese tema, que sería un tema también sumamente interesante de analizar, porque hay en ese sentido posiciones muy encontradas. Pero quisiera comenzar una serie al menos de programas tocando el fenómeno de la pandemia paralela, pero sí enfocándonos en el trastorno de la salud mental y de la salud física a nivel general. Eh, por ejemplo, hay áreas donde se ve un claro deterioro desde que comenzó el confinamiento hasta ahora, donde la sociedad ha ido viviendo y sintiendo dicho deterioro, como por ejemplo, en primer lugar, podemos mencionar la salud mental, en segundo lugar, el deterioro del estilo de vida de las familias, de las personas, en tercer lugar, la salud del sistema nervioso, ya propiamente fisiológico,
del cuerpo humano como fruto de este encierro, de este confinamiento y de este bombardeo de tantas noticias, del temor que genera, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, podemos mencionar también el deterioro de las relaciones familiares. Este es un punto sumamente interesante. No lo vamos a poder tocar todo en este breve programa, pero si Dios lo permite, tal vez vamos a continuarlo en otros programas. Y en último lugar, número 5, quisiera tocar el aumento en la tasa de suicidios y de conductas autodestructivas. En muchas áreas, en muchas personas, en muchos grupos humanos, eh, vamos a encontrar algo que es sumamente preocupante, pero sumamente preocupante, el aumento de las conductas autodestructivas y de la ideación suicida en el marco de esta pandemia eh, y de todo lo que nos ha traído. Entonces, hay un virus, por así decirlo, ¿no es cierto, no? Hay un virus que es el virus del miedo, que lo podemos mencionar, ¿no? En primer lugar, el miedo, el factor miedo. El miedo en sí mismo no es malo, es algo con que estamos dotados tanto los animales como los seres humanos. Es un mecanismo de defensa. El miedo nos preserva, nos guarda de caer en riesgos que pueden destruir nuestra vida. Entonces, el miedo en sí mismo no es malo. Repito, estamos dotados de esta calidad emocional llamada temor, miedo, pero es un mecanismo defensivo para el ser humano. El miedo nos prepara, nos da adrenalina, nos da energía para que todas las hormonas del estrés se activen para una defensa, para hacer algo que necesitamos fortaleza, fuerza, energía, ¿no es cierto? Entonces, el miedo como que de alguna manera nos pone en acción también. Entonces no es malo así, como decir malo, 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 no. Tenemos que verlo como algo propio del ser humano, también de los animales, repito, ¿no? Y que nos ayuda a la sobrevivencia. Pero el miedo crónico, sin sentido, porque hay un miedo que es defensivo, por ejemplo, si uno va a cruzar una carretera donde pasan carros a altísima velocidad, uno va a sentir un poco de miedo o bastante miedo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un riesgo muy auténtico y real que si yo cometo un error, hago un mal cálculo, puede ser que muera tratando de cruzar esa carretera. Por eso que no se aconseja hacer una cosa así, que las personas busquen los puentes peatonales. ¿Por qué? Porque es un peligro. Si estamos en la selva y hay animales salvajes, es normal que tengamos miedo porque hay peligros contundentes, ¿no? Que de alguna manera nos ponen en alerta. Pero nosotros no nos vamos a pasar la vida cruzando carreteras llenas de carros, ni estamos en una selva continuamente rodeados de animales salvajes. Estamos en un estilo de vida moderno, los seres humanos, y resulta que existe lo que se llama el miedo crónico o un miedo sin sentido, sin razón aparente, por lo menos, ¿no? No existe un peligro real, pero la persona de pronto experimenta miedo, ¿no? Entonces, eso sí hay que trabajarlo porque no es sano ni es normal. Por ejemplo, que una persona comience
a estar esclavizada del temor y del miedo sin razones aparentes, ¿no? Entonces, ahí sí, la persona necesita ayuda psicológica. ¿De dónde viene este temor? Si aparentemente yo tengo seguridad económica o tengo una familia, estoy bien de salud, entonces, pero ¿por qué esta ansiedad? ¿Por qué este temor? ¿Por qué estos miedos que me invaden, que no me dejan dormir? Bueno, ahí lo que tenemos ya es un trastorno, podemos llamarle trastorno de ansiedad generalizado o lo que sea, ¿verdad? Ataque de pánico. Por ejemplo, el ataque de pánico se caracteriza por un miedo pavoroso, miedo a morir, sensación como que va a haber un paro cardíaco y los médicos analizan, estudian a esa persona y no encuentran absolutamente nada. Entonces le dicen al paciente, es psicológico, tu corazón está bien, tu cuerpo está bien, pero doctor, yo siento que me voy a morir, me da un profundo miedo. Bueno, ¿ves? Ese es un miedo sin sentido. Está generando un trastorno de ansiedad, está generando, no sé, un ataque de pánico y esa persona necesita ayuda. Esto de la pandemia, podemos decir que aquí se mezclan dos cosas. Uno, el elemento del virus, que es algo puntual, algo real, la gente se infesta, la gente se enferma, la mayoría de la gente, bueno, lo vive y pasa el proceso de la infección sin mayores problemas, pero hay mucha gente que se complican y a veces se complican tanto que pueden llegar a morir. Entonces, desde que comenzó el confinamiento o la pandemia, el miedo ha ido creciendo en la sociedad, en la población, en cada persona, por así decirlo, ¿no? Ha ido en aumento. Por un lado tenemos algo que es puntual, es real, el virus. Pero por otro lado también tenemos la desinformación o verdades a media que van generando en la población temores exagerados, podemos llamarle, y que hacen que ese temor se amplifique en las personas de tal manera que muchas personas comienzan a perder el control. Por eso es que ahora estamos viendo, como fruto de estos meses Sí, de confinamiento, de encierro, más o menos, depende de los países, ¿verdad? Un aumento impresionante en la tasa de trastornos de ansiedad y de depresión. Ok, entonces este virus del miedo está generando un miedo crónico. Y este miedo crónico se llama crónico porque no puede parar, ¿verdad? Está bien que el miedo suba cuando tenemos un peligro potencial, por así decirlo, pero esta angustia que genera el miedo, esta ansiedad, tiene que bajar en algún momento. De lo contrario, estaríamos como un motor perpetuamente acelerado. En algún momento el motor se va a recalentar y se va a dañar seriamente. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas que ahora están sufriendo trastornos de ansiedad que se llaman generalizados? Bueno, y que hay muchas manifestaciones de este tipo de trastorno. Uno de ellos es el ataque de pánico, por ejemplo, ¿no? Donde de alguna manera la persona no se puede controlar, se desborda, no puede trabajar, no, a veces no puede ni siquiera salir de la casa porque siente que se muere. Son episodios, ¿no? Son episodios de ataques de pánico, ¿no? Que congelan a la persona y le genera un daño psicológico tremendo, porque cuando pasa el episodio la persona queda tan dañada, tan afectada, que vive con el temor del próximo ataque que le va a venir, ¿no? Entonces vive con un nivel de ansiedad totalmente devastador.
La ansiedad va a generar irritabilidad, trastornos fisiológicos, incapacidad de dormir, de descansar, de desconectarse. Va a traer también acarreado problemas en la producción. La persona no va a poder concentrarse, no va a poder estudiar, no va a poder trabajar, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos cotidianamente en la consulta. La cantidad de gente que tiene un temor, pero ya es un temor exagerado. Y yo lo he hablado y he estudiado artículos, he visto videos de profesionales, de médicos con diferentes disciplinas y están preocupados. ¿Por qué? Porque la gente está entrando en un estado de temor crónico, que ya es una exageración. Está bien que nosotros tengamos cuidado del virus y tomemos todas las medidas que necesitamos tomar para protegernos, como por ejemplo la distancia social, la mascarilla, el uso de alcohol, de lavarnos las manos, Sí, señor. de no andar en fiesta tonteando como mucha gente lo anda, ¿verdad? Porque nos podemos infestar y tal vez a nosotros no nos afecte, pero podemos nosotros contaminar, infectar a otra persona Correcto. y a esa persona sí, tal vez le dañe seriamente, ¿verdad? Sí, señor. Sobre todo si es una persona con riesgo, con factores de riesgo, donde Importante. contaminarse con el virus podría complicarse. Don Mario, queremos decirle a nuestros amigos televidentes que están viendo Actualidad TV, para los que se vienen integrando a la programación del canal y para los aquellos que se vienen integrando al programa Actualidad TV con don Mario Machado, un tema muy interesante, un tema muy actual. La pandemia paralela es el tema para el día de hoy con don Mario Machado. Él es un psicólogo y también teólogo y está con nosotros tocando este excelente tema. Si tienes alguna pregunta que hacer, nos la puedes dejar acá en la base de comentarios para que también don Mario pueda también responder alguna pregunta o alguna inquietud que usted tenga. También lo puede hacer acá en nuestra plataforma también. Adelante, don Mario, te seguimos escuchando. Gracias, William. Yo le llamo pandemia paralela porque este miedo, este temor, está generando un deterioro eh, donde mucha gente está padeciendo física y psicológicamente, deteriorándose literalmente, sin necesidad de estar infestado. Entonces, hay una caída en la calidad de vida también, ¿no? Por ejemplo, el estilo de vida, su calidad se deteriora. Por ejemplo, el sueño, ya lo mencioné. ¿Cuántas personas recibimos en nuestra clínica con trastorno del sueño desde que comenzó el confinamiento? Porque el temor les ha invadido de tal manera que no pueden dormir. Y yo les venía diciendo que he analizado estudios, he hablado con profesionales de diferentes disciplinas de la salud y muchos coinciden que, que lo que hay en la sociedad no es precaución, no es respeto al virus, a lo que estamos viviendo, sino que ya es un temor exagerado. Decía un médico, recuerdo puertorriqueño, ¿no? No debemos dejarnos arrastrar por este miedo. Tenemos que accionar, no nos podemos quedar congelados, decía él, encerrados entre cuatro paredes, ¿no? Y ya voy a profundizar un poquito de eso porque no estoy diciendo salgamos y vivamos como loquitos, ¿verdad? No, 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 no. Quiero que se me entienda bien, porque lo que estoy diciendo es que tenemos que vivir esta pandemia con el respeto que se merece, ¿no?
podemos estar cuidándonos en nuestras casas, pero ya no podemos estar enclaustrados, encerrados, confinados. No se puede. El cuerpo se deteriora, la psiquis se deteriora también. Entonces, nosotros como seres humanos podemos hacer bastante para evitar este deterioro. Estoy hablando de la caída en la calidad del estilo de vida. ¿Mm? Por ejemplo, toqué el sueño. Hay trastornos del sueño en la población, en mucha gente. No duerme bien por el miedo. ¿Y qué diremos, por ejemplo, del aumento o la pérdida de peso? Gente que por el temor, por el miedo, por la ansiedad, o come demasiado. Se está notando un deterioro en la alimentación, en el estilo de en la calidad de la alimentación. Tengo pacientes que han aumentado en forma exponencial desde que comenzó la pandemia. Y mucho se debe a que han ido perdiendo de a poco su estilo de vida saludable. Quien lo tenía, ¿verdad? Y quien no lo tenía, ahora se ve doblemente agravado. ¿Por qué? Porque mucha gente come comidas que no son saludables, no hay un régimen sano de alimentación. Porque mucha gente por la ansiedad come, pero demasiado. Tienen miedo. Lo que más hay, lo que he notado, que el temor genera deseo de comer, más que perder el apetito. Algunas personas tienden a perder el apetito ante el temor, el miedo, la ansiedad, pero la mayoría de la gente tiende a comer demasiado. Y aquí nos encontramos con un aumento y un deterioro donde ya estamos viendo que de por sí antes de la pandemia en Costa Rica teníamos un problema serio en cuanto a la obesidad mórbida, por ejemplo. De niños, no solo de adultos, hasta de niños. Entonces no podemos simplemente seguir así. ¿Qué va a pasar si este año, ojalá que no, pero puede ser, como en Inglaterra en este momento, ante la aparición de una nueva cepa, el gobierno inglés hace unos días decretó confinamiento total. Inglaterra en este momento, por lo menos hasta fines de febrero, estará en confinamiento total. Damas y caballeros, escuchen bien, investiguen, vean. Confinamiento total. Es muy probable que la Comunidad Europea también, algunos países, lo hagan. ¿Qué va a pasar si llega a Latinoamérica la necesidad de otro confinamiento? Va a ser catastrófico para la salud. Por eso yo digo que las autoridades públicas de salud tienen que repensar, porque no es simplemente enclaustrar a las personas, confinar en sus casas. Con eso se arregla el peligro de la contaminación con el virus a media, señores, a media. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Cuidamos un poquito que la persona no se infeste estando encerrada, pero se nos deteriora físicamente por otras razones. Porque no hace ejercicio, porque come muy mal y porque psicológicamente estalla emocionalmente, se deprime. Imaginemos ancianos, ya lo voy a tocar este punto, ¿no? Sí, don Mario. Confinados, que no pueden ver a sus nietos, a sus hijos, que no pueden salir a la pulpería. Es terrible el deterioro de nuestros pacientes ancianos y tenemos que educar a la familia qué tienen que hacer con sus ancianos, porque sí, la solución no es simplemente encerrarlos en la casa.
porque los estamos afectando. La calidad de vida también se nota en el consumo de sustancias adictivas, como por ejemplo el alcohol. Se ha visto un aumento en muchos países del consumo de alcohol. Y si no, bueno, usted va a los supermercados y va a ver a la licorería los, los días como por ejemplo fin de año, Navidad y todo eso, ¿no? La gente joven, la gente de todas las edades comprando cantidades de alcohol, ¿verdad? Porque no es simplemente que van a festejar, no, hay que tapar también un dolor, hay que tapar con el alcohol, dicen mucho, la angustia, la ansiedad que están viviendo por todo esto, que se está perdiendo de control, la economía, la salud social. Hay aumento de consumo de drogas prohibidas, pero también hay aumento, escuchen bien, mis queridos amigos y amigas, del consumo de drogas lícitas o permitidas, es decir, de medicamentos. Hay un aumento exponencial de ansiolíticos, de antidepresivos. Podemos decir que, bueno, las farmacéuticas son de las pocas empresas que le están sacando jugo a la pandemia, haciéndose más multimillonaria de lo que son. ¿Por qué? Porque la venta de productos como ansiolíticos y Claro, antidepresivos se ha disparado exponencialmente, impresionante. ¿verdad? Don ¿Por qué? Mario, Porque usted va a un médico, a un psiquiatra, le dice, ya no aguanto más, siento que no claro. puedo dormir, Ujú. le medica. Y yo le digo, está bien, en algunos casos es necesario la medicación, pero yo le digo, Mm, tenga cuidado, porque existen métodos naturales que claro, usted en el desarrollo de ciertos ejercicios psicofísicos, usted puede lograr un control de sus emociones, un control de su mente, sin necesidad de intoxicarse con medicación. cierto. Estamos hablando que las drogas lícitas o legales también son drogas, que lo pueden, yo tengo pacientes que son adictos a Ujú. medicamentos, que son drogas legales, Sí es pacientes complicado, que son adictos, por definitivamente. ejemplo, al clonazepam, Sí, ¿no? O Tafil, que mucha gente dice que, o se promociona el Tafil como un ansiolítico que no genera adicción. Sí, señor, genera adicción, porque yo tengo pacientes adictos al Tafil. impresionante. Don Mario, ¿No? vamos a hacer Sí, aquí una pequeña pausa porque ya el tiempo nos alcanzó. ¿Qué le parece si ujú. nos dejas ya para ir cerrando, ir amarrando este primer programa, las palabras finales y terminas la idea de lo que estabas hablando? Bueno, que estamos en una pandemia paralela, el deterioro mental, emocional y físico. Eh, en la clínica, aquí en nuestro programa de psicología y salud, que Sí, es señor. una clínica, es un programa que estamos abriendo en San Pedro de Montedioca, barrio Rodmoser. Le dejo el teléfono también, el teléfono nuestro es 6207, bueno, en el mío personal, ¿verdad? Como coordinador aquí de la gente que atiende en la clínica. 6207-7777, fácil, 6207-7777. Nos puede mandar mensajes por WhatsApp a ese número para hacernos las consultas que ustedes necesiten. Lo que quiero enfatizar es que hay un deterioro físico en la población que no está siendo atendido, el agravamiento de trastornos crónicos, personas con enfermedades crónicas que están perdiendo el control de su propia enfermedad. Por ejemplo, personas diabéticas, ¿no es cierto, no? O personas con trastorno psicológico serio que necesitan supervisión psiquiátrica, médica, psicológica y que por este asunto del confinamiento no lo tienen como deberían tenerlo. Hay aumento
en la calidad, hay aumento de peso o disminución de peso, ¿no? Deterioro precisamente de la salud, porque sobre todo hay un aumento de peso que está generando mucha preocupación en el mundo médico y psicológico, porque es muy importante que usted sepa que el problema del sobrepeso está aquí, en la mente. La mayoría de la gente que come en forma descontrolada lo hace por un problema a nivel emocional, trastorno del sueño, en fin. Estamos con un virus que no se ve, que es el virus del miedo, no solamente el COVID. Y debemos tener mucho cuidado para aprender a manejarlo. Yo le invito que usted, si siente que tiene ese trastorno de ansiedad, depresión, aumento de peso descontrolado, que no puede dormir, que ya no sabe cómo manejar sus enfermedades crónicas, busque ayuda. Busque ayuda, vaya a su médico, busque un psicólogo, una psicóloga. Nosotros estamos aquí en San Pedro, repito el teléfono, 6207-7777. Nos puede mandar un mensajito por WhatsApp y vamos a estar en contacto con todos ustedes. Adelante, William. Perfecto, don Mario, muchísimas gracias. Gracias a usted por traernos este tema tan interesante en su primera parte, ¿cierto, don Mario? Así es, y vamos a seguir con otros puntos. Habíamos mencionado unos 5 puntos y hemos tocado unos 2. Excelente. Y vamos a seguir ayudando a las personas para que tomemos conciencia de esta pandemia paralela, ¿no? Y no nos deterioremos como sociedad, Claro, no nos claro. deterioremos en nuestra parte física ni en nuestra parte emocional y espiritual tampoco. Amigos, esto ha sido Actualidad TV. Muchísimas gracias. Continúe con nosotros. Los lunes, a partir de las 5:30 de la tarde, hora de Costa Rica, vea Actualidad TV. Profesionales en distintas áreas nos acompañan con temas de gran interés. No se lo pierda por Estudio 10 TV.